Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Ligan a proceso a Roxana Valdetti Elías por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Excesiva seguridad a cargo de vicepresidenta Roxana Valdetti provoca que agentes de la PNC y sistema penitenciario agredan a periodistas. Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio contra el presidente Pérez Molina promovido por el MPICC. Ciudadanos de varios departamentos del país inician bloqueos por 3 días para exigir la renuncia de Pérez Molina. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia declara a las maras como grupos terroristas. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. La ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, ha quedado ligada a proceso por su presunta vinculación a la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, considera que Roxana Valdetti Elías, en su calidad de vicepresidenta, conocía de la estructura La Línea por su relación con Juan Carlos Monzón y otros integrantes de la estructura. Para Gálvez, aunque en las escuchas telefónicas no se mencionó abiertamente a Valdetti, no es común que cuando se referían a la 2, la dueña de la finca, y la mera mera, fuera otra persona más que solo la vicemandataria. Quitar el auto de procesamiento contra de Ingrid Roxana Valdetti Elías por los delitos de asociación ilícita, por el delito de caso especial de contrabando aduanero y por el delito de cohecho pasivo. Los delitos por los que fue dictado auto de procesamiento son caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, que no gozan de medida sustitutiva, y cohecho pasivo. El abogado Mario Cano asegura que buscará que Roxana Valdetti no quede en prisión preventiva y tenga libertad con condiciones. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los diputados al Congreso de la República reaccionaron inmediatamente después de que se conociera la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez de ligar a proceso a la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. Según los parlamentarios, para ellos sí existen suficientes indicios de que Valdetti Elías participó en la red de corrupción denominada La Línea. Pues ahora esperar su juicio. No sé finalmente si le dieron medida sustitutiva o no, si va a quedarse en prisión. El caso es que ese es el proceso, tiene que enfrentar el juicio y buscar ella las pruebas que la absuelvan y el Ministerio Público las pruebas que la condenen. Que fue muy evidente durante 4 años elegir a superintendentes cuestionados, vinculados con lavado de dinero, en donde no había autoridad, el presidente era el que mandaba. Recuerdo yo muy bien que eso siempre se dijo, el directorio era un adorno y todas las órdenes las dirigía el presidente de la República y se escuchó en un audio. Entonces yo creo que sí hay muchos indicios para entender que ambos pertenecían a la estructura criminal denominada La Línea y que no es nueva, sino que esta tiene que ver con la cofradía y el sindicato. Es lo correcto, mire, yo le digo que ella tiene que enfrentar a la justicia. Si no deja la parte humana después de haber sido compañeros y de todo, de verla ahí, pues sí da un poco de cosas, como dicen los patojos, pero en realidad tiene que enfrentar a la justicia, se lo tiene bien ganado. Ella fue una persona que abusó del poder, la riqueza que tiene no se justifica, no sé qué tantas pruebas necesitan, si solo tienen que ir a conocer su casa del puerto, su helicóptero, su barco, su yate, su avión y su casa en Tepán, y con eso es suficiente el enriquecimiento ilícito. O sea, hay suficientes pruebas para que ella se quede en la cárcel. La excesiva seguridad en la torre de tribunales provocó un zafarrancho cuando salía
Roxana Valdetti del 14º nivel de la sala de audiencias de mayor riesgo. Un periodista del Diario de Centroamérica resultó con un brazo quebrado. Un compañero nuestro de noticieros de Canal Antigua resultó con lesiones leves luego de que elementos del sistema penitenciario lo golpearan con una macana. La seguridad excesiva que tiene la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías, como si aún estuviera en el cargo, ya provocó las primeras agresiones hacia los periodistas. A Valdetti la cubren unos 50 agentes entre la Policía Nacional Civil y guardias penitenciarios. La agresión de los cuidadores de Valdetti hacia los periodistas se dio porque estos últimos buscaban impresiones de la ya ligada a proceso ex vicepresidenta. Espérame la verga para que no... Se supone que ustedes tienen que cuidar a la población. Se supone que ustedes tienen que cuidar a la población porque impide nuestra labor. Solo mencione quién dio la orden de que nos golpeara. Entonces, ¿por qué dio la orden de que nos golpearan? ¿Ya viste que le pegaste a una mujer? ¿Ya viste que me le pegaste a una mujer? ¿Ya viste que le pegaste a una mujer? La embatida subió de tono, pues los agentes no solo arremetieron con escudos y macanas, sino también utilizaron gas pimienta. Nuestro compañero José Ruano salió golpeado por la forma en que los policías se dieron a la tarea de proteger a Roxana Valdetti Elías, quien tiene auto de procesamiento por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. La pregunta es, ¿quién da la orden de proteger de esta manera a Valdetti? Siempre en el tema de tribunales, pero esta vez en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de Magistrados ha dado trámite al proceso de antejuicio solicitado por CICIG y el Ministerio Público en contra del presidente. Por unanimidad, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite al antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, solicitado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El Pleno de Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio y trasladar el expediente al Congreso de la República para que se resuelva conforme a lo que se estime conveniente. Derivado de ello, en este momento se está determinando de manera formal el expediente para poderlo enviar al Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia deja claro que la denuncia presentada por el Ministerio Público y la CICIG no es espuria ni política. Le comento, como establece la ley, pues los magistrados deben de visualizar que no sea por un motivo político, un motivo espurio o alguna circunstancia que pueda ser en contra del funcionario público, por el ejercicio de su cargo o alguna circunstancia similar. Derivado de ello, en virtud de que la solicitud fue presentada por un agente fiscal del Ministerio Público y por un mandatario judicial de la Comisión contra la Impunidad, CICIG, esto implicó también que ellos adjuntaron alguna documentación que implicaba algunas actas de allanamientos que ellos previamente habían realizado en algunas casas de personas que estaban vinculadas con el caso de la línea y que derivado de ello tuvieron acceso a alguna información de computadoras y algunas otras informaciones y documentación respectiva que podían estar teniendo la posibilidad de vincular al señor presidente de la República. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, siga con nosotros, estamos a las 8:45. Vamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que organizaciones civiles anuncian bloqueos en diferentes puntos del país, esto con motivo de su rechazo a, por supuesto, la permanencia de Otto Pérez Molina en el cargo y otros casos más. En
Coatepeque exigen renuncia de Otto Pérez. Manifestantes del casco urbano y rural de Coatepeque, La Virgen y Victorias Colomba realizaron bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina, que se ve involucrado en el caso La Línea. Además solicitaron que no se realicen las elecciones este 6 de septiembre. En Alta Verapaz, desde las 6 de la mañana de este martes, diversas organizaciones campesinas bloquearon algunos puntos importantes que comunican a varios municipios. La ruta H-Sec fue bloqueada por decenas de manifestantes a la altura de Cubilhuitz. Exigimos también la renuncia de Otto Pérez Molina porque ese está vinculado también de esa corrupción. El Centro Universitario de Occidente realizó distintos plantones, uno de ellos a las afueras de la Superintendencia de Administración Tributaria. Otro plantón fue en el Tribunal Supremo Electoral, en donde no dejaron ingresar a ningún trabajador. Las exigencias, pues, es la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, suspender las elecciones para generar las reformas de la ley electoral y partidos políticos a profundidad. Aproximadamente 200 personas se aglutinaron en el kilómetro 163.5 de la aldea Nahualate del municipio de Chicacauchitepeques para interrumpir el paso vehicular en calidad de protesta, uniéndose al clamor popular que exige la inmediata renuncia del presidente Otto Pérez Molina por su vinculación con los actos de corrupción en el conocido caso como La Línea, entre otras peticiones. El principal es que se vaya el señor presidente, que ya tenga vergüenza y abandone el palacio. No podemos decir que no está involucrado en el grupo de La Línea porque las escuchas que pasó el Ministerio Público el día de ayer son claras. Kilómetro 159, Chatinap-Quinto, ruta entre Quiché y Chichicastenango, permanece totalmente bloqueada la carretera por campesinos y comerciantes, quienes exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Pues el motivo principal de esta manifestación es pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y también pedir la reforma de la ley electoral y partidos políticos y también pedir la no reelección de los diputados y otros funcionarios. Campesinos de la parte baja de Retaluleu bloquean el paso vehicular en el kilómetro 179, ruta al Pacífico, donde exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y aducen que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario, ya que están molestos porque en declaración del presidente aduce que los campesinos lo apoyan, lo que es rotundamente falso, y con esas manifestaciones demuestran lo contrario. Lo que queremos es que se vaya el señor, ya no es presidente, lo que nosotros ya en todo a nivel nacional lo desconocemos como presidente. Nosotros lo que queremos es que se vaya, porque no es justo que está sentado. Vergüenza da ese presidente, porque dijo el desgraciado mano dura, y perdone la mala expresión. Pero aquí, diputados, si no hacen a la ley, a las reformas electorales, mejor que ni nos vienen a tocar. Los manifestantes de pueblos indígenas, quienes piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, en horas de la tarde marcharon pacíficamente en las principales calles de Santa Cruz del Quiché. La petición concreta es, en este caso, renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y ahora le tengo información en vivo con mi compañero Sergio Cegueda, y es que las autoridades del Ministerio de Gobernación han dado una conferencia de prensa luego de lo ocurrido hoy en la salida de la torre de tribunales de Roxana Baldetti. Adelante Sergio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente, pues luego de las agresiones que sufrió la prensa por parte de elementos de seguridad de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario en las afueras de la torre de tribunales mientras esperaba la salida de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, pues las autoridades del Ministerio de Gobernación, es decir, el viceministro de Seguridad Elmer Sosa, así como el director del sistema penitenciario, han indicado pues de que hasta el momento se mantiene una investigación en torno a si se investiga si se rompió o no con los protocolos que deberían de haberse realizado en el momento de la salida de la vicepresidenta, de la ex vicepresidenta. De esta manera ellos aseguran de que no se emitió ninguna orden para que se diera un ataque con gas lacrimógeno como se dio esta tarde en las afueras, y de que ellos aseguran que todavía están bajo la investigación para determinar exactamente qué fue lo que sucedió en ese instante. En torno a esto pues surgen las dudas de por qué Roxana Baldetti
Valdetti pues conlleva por lo menos más de 70 agentes de la Policía Nacional Civil resguardándola, y que esto pues también motivó el hecho del ataque hacia los miembros de la prensa, que no solamente fue el miércoles este día, sino el viernes pasado también a su ingreso a Matamoros. De acuerdo a esto, según el viceministro, pues se asegura que se tiene una gran cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil, ya que se pueden temer tres cosas: uno, un ataque hacia la integridad física de Roxana Valdetti; dos, evitar que Roxana Valdetti se pueda dar a la fuga; o tres, que se pueda dar una situación de rescatar a Roxana Valdetti de escapar pues prácticamente de las autoridades en algún momento, y que a esto se atribuye el por qué se le asignó una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario, del por qué se le traslada sin grilletes en horas de la madrugada, en horas inhábiles hacia el organismo judicial. Es porque sencillamente el perfil criminal que podría llegar a tener Roxana Valdetti pues puede llegar a correr algún riesgo, y es necesario que ella mantenga pues los brazos libres o trasladarla hacia en otros horarios para evitar pueda ser víctima de algún ataque, y por lo mismo utiliza la camioneta blindada, que según las propias palabras del viceministro es una camioneta blindada que pertenece al sistema penitenciario y que fue asignada para el traslado de Roxana Valdetti. En otra cuestionante también que se abordó es el hecho del por qué hasta el día lunes, ya llevando 3 días Roxana Valdetti dentro del cuartel de Matamoros, pues se da ese anuncio a través del diario oficial en el que se habilita el cuartel de Matamoros como una prisión preventiva para hombres y mujeres. Según el viceministro, el acuerdo fue realizado el propio viernes, que Valdetti fue ingresada hasta este lugar precisamente para que ella pudiera ingresar a este punto por orden de juez, según lo que argumentó el viceministro, y por los cuales se realizó ese cambio en el artículo correspondiente para que Roxana Valdetti pudiera ingresar al cuartel de Matamoros sin ningún problema ante la ley, ya que hasta el día jueves pues este solamente era habilitado para hombres específicamente. Esto es lo que se ha dado. Mientras tanto, en torno a la agresión, ellos aseguran que continuarán las investigaciones para determinar quién fue el responsable y qué sucedió exactamente en esa agresión que ya pues todos hemos visto en horas de la tarde al momento de la salida de Roxana Valdetti de la Torre de Tribunales. Es la información que tenemos desde el Ministerio de Gobernación. Volvemos con ustedes al estudio principal. Gracias, Sergio. Estamos pendientes de toda la información al respecto. Vamos ahora al clima. Amigos, buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este martes del mes de agosto. Como ustedes saben, porque si no lo saben es que no viven en este mundo, la noticia del día, más que del día, del fin de semana hasta hoy, es la detención de la ex vicepresidenta Valdetti, y hoy en particular el auto de procesamiento, los delitos que el juez le atribuye después de haber oído un par de días una serie de pruebas, versiones, defensas, acusaciones, y el Ministerio Público y la defensa. De eso vamos a hablar con nuestros invitados. ¿Por qué se le ha ligado a proceso? ¿Qué escenarios hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar de todo esto en un ambiente racional? Aunque tal y como está el país, la racionalidad no prima mucho, y cualquier análisis que aquí hagamos mañana se puede caer por otra cuestión que ustedes mejor que yo saben que ocurre cada hora. Hoy no está doña Silvia Gerda, pero tenemos la compañía de Carmen Ortiz. Carmen, buenas noches, bienvenida. Pedro, y dos invitados, Julio García Merlos, que es abogado penalista, y Osvaldo Samayoa, que es coordinador jurídico del Centro de Estudios de Guatemala. Jóvenes, buenas noches. Entonces, doña Carmen, pues empezamos contigo. Vamos a ver, finalmente la parte acusadora logra que se le ligue a proceso a la ex vicepresidente por 3 delitos, que son cohecho pasivo, asociación ilícita, y el otro es caso especial de defraudación aduanera. ¿Cuántos años de prisión tiene cada uno de estos delitos? Y quisiera saber también si hay medida sustitutiva. Ok, el caso de asociación ilícita tiene una pena máxima de 8 años. El caso de defraudación aduanera es una tipificación delictiva que independientemente de la pena de prisión
acarrea la pena de multa por el impuesto evadido o defraudado al fisco. Entonces, estos delitos pueden llegar a convertirse, hagamos las cuentas matemáticas, puede ser de 5 quetzales a 100 quetzales el día de prisión. Entonces, habría que ver al final, en la acusación final, cuánto van a poder computar que ascendió la defraudación tributaria. Esto podría ser una pena incluso más que una cadena perpetua de miles de años, porque no se va a poder pagar la multa. O sea, la acusación que enfrentan estas personas son realmente de años de prisión que puede hacer que no alcance la vida para cumplirlas. Especialmente este delito. Especialmente el de defraudación es el que tendría más años. El mayor contingente de años de prisión. Es decir, que ya podría terminar ahí el resto de sus días. Dependiendo del monto, sí. Osvaldo, muchas personas que no estamos metidas en el ámbito jurídico, que no entendemos estos procedimientos más allá de la percepción que uno tiene, claman justicia, que la metan en la cárcel, que la dejen en la cárcel, que se pudre en la cárcel, porque es un poco la respuesta al sentimiento que uno tiene. Ahora, desde el punto de vista jurídico no es así. ¿Realmente se puede esperar una medida sustitutiva? ¿Realmente qué se tiene que valorar, independientemente de la parte emocional, de la parte racional jurídica? Bueno, primero que todo, buenas noches y qué gusto saludarlos. Sí, yo creo que fue muy valioso lo que el juez Gálvez dijo al inicio de su argumentación, cuando dijo, efectivamente, ese es un tribunal de alto riesgo, estoy acostumbrado a llevar ese tipo de casos, para mí no es un caso mediático y por lo tanto las reglas o el clamor social y popular ha quedado afuera, yo aplico las reglas del derecho. Eso me parece que es fundamental que lo haya dicho el juez y al mismo tiempo, sin duda alguna, la defensa de la ex vicepresidenta mañana pedirá algún tipo de medida de coerción distinto a la prisión preventiva. Sin embargo, valoremos dos criterios. Primero, es primera vez en la historia del país que una funcionaria del más alto nivel está siendo procesada en el mismo gobierno que ella perteneció. Eso quiere o nos indica que puede tener ciertas injerencias o interferencias sobre ciertas personas que todavía hacen gobierno. Y al hacer eso podría alterar o podría desviar información importante que pueda contribuir al esclarecimiento del caso. Y ese argumento nos puede ser útil para solicitar la prisión preventiva, que seguramente el Ministerio Público lo va a solicitar. Así que yo creo que en esa línea de investigación, el Ministerio Público sabe que no debe de afectar en ningún caso lo que pueda suceder y pedirá esta prisión preventiva. Y un indicador de este nivel de influencia que todavía podría tener y del círculo de protección que podrían estarle brindando, podría ser el hecho de que se la hayan llevado al cuartel de Matamoros, que no tenía autorización para tener recluidas mujeres, pero que al día siguiente sale ya prácticamente publicado en el diario oficial que ya se permitía también recluir a mujeres. De esto nos estaba hablando justamente el licenciado. Definitivamente, y eso es lo que podemos ver nosotros. Pero vean que este caso estamos ante una estructura criminal en donde no es un cuerpo clandestino incrustado en el gobierno. Estamos hablando que la estructura criminal era el gobierno. O sea, la tesis que está planteando el Ministerio Público es que está encabezada por el presidente de la República, la ex vicepresidenta, su secretario privado, los ministros de Estado. O sea, cuando la estructura criminal es el Estado y tiene una infraestructura de inteligencia militar, de inteligencia civil, tiene comunicación con prácticamente todos los cuerpos del Estado, el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad es evidente. O sea, yo creo que no hay duda de que con la capacidad que han demostrado de organización en esta estructura criminal puedan influir, y de hecho hay precedentes en el caso, en la primera digamos camada de órdenes de captura, en este caso, de que eso sucedió. Por otro lado, debe tomarse en cuenta el peligro de fuga y para esto se debe tomar en cuenta la actitud del sindicado. En todos los casos son normas generales, y vemos que ella, si bien es cierto, quiso de cierta forma
dar la impresión de que se ponía a disposición de los tribunales, presentándose, nombrando abogado. Esto lo que estaba haciendo era preparando precisamente estos argumentos que ya veía venir la defensa. Pero la actitud que demostró fue de irse a pretender recluir en un hospital. O sea, lo que estaba pretendiendo es evitar afrontar la justicia. Ella, sabiendo que esto venía, lo que hizo es querer bloquear. Y en determinado momento, si se le da una medida sustitutiva, esto podría afectar mucho el proceso. Porque cualquier abogado defensor sabe que con una medida sustitutiva cambia la estrategia. Media vez el sindicado esté fuera de prisión, obstaculizar el proceso con amparos, con recursos, con recusaciones. Eso lo hemos visto en todos estos casos. Se vuelve eterno. Se vuelve eterno. Van a tratar de bloquear el proceso. Muchas personas han dicho que las pruebas que se conocen, evidentemente, no, el juez hablaba de la escucha 1500, o sea, obviamente no, pero que estas pruebas prácticamente en una, el presidente llamaba al superintendente de la sala, el señor Muñoz, bueno, lo llamaba y qué, en otra se hablaba de la 2, pero no era ella. Esta percepción en cuanto a la valoración de las pruebas, ¿ustedes desde una perspectiva técnica la comparten con la ciudadanía o cómo decirle a la ciudadanía, mire, cuando usted vea esto, la interpretación hágala también siguiendo esta otra línea que le dará una mejor comprensión? Bueno, es que hay que tener claro que lo que hizo el juez hoy, que voy a marcarlo mucho, fue hablarle al... Todo el mundo ha alabado al juez, ¿verdad? El juez le habló a la población, el nivel técnico, él disminuyó el lenguaje técnico para tratar de explicar. Él sabía que habían cámaras de televisión y que estaba siendo transmitido en vivo en muchos casos. Y lo que él finalmente logra explicar o desestructurar son los argumentos y decir, existen, yo no tengo la certeza, dice el juez, de qué tipo de delito es, pero cualquiera de estos puede ser. Y en esos elementos, todos estos elementos indiciarios nos podrían permitir llegar a un proceso. Y eso creo que es importante decírselo a la mayoría de la población. Con esto él no ha dicho que ella sea culpable. Con esto él ha dicho hay suficientes elementos para que iniciemos un proceso de investigación más amplio que a futuro nos pueda llevar a acusarla para ir a un juicio, es decir, lleva más tiempo. Porque evidentemente socialmente ya ella está sentenciada como culpable, pero jurídicamente esto tiene otros tiempos. Creo que ese es un mensaje que hay que dar en el sentido de no comer ansias, de que la población no se desespere y diga ¿y por qué tarda tanto esto? ¿Y por qué otra vez esto? Porque recursos, ella como un sujeto que está haciendo el proceso, tiene el derecho a interponer estos recursos, tiene el derecho a plantear muchos de estos elementos. Lo que a la gente le molesta es que vaya a seguir gozando de los privilegios que ha gozado hasta ahora, incluyendo en términos de seguridad. Hoy un medio de comunicación digital decía, ahora la ex vicepresidente tiene más seguridad de la que tenía cuando estaba en funciones. El hecho de que finalmente va a llegar a Santa Teresa o se va a quedar indefinidamente en el cuartel de Matamoros, en donde en apariencia le van a construir hasta un espacio especial, donde ella pueda permanecer el tiempo que sea necesario hasta que se llegue a sentencia. Pero por ser quienes, esa pregunta de Carmen, por ser quienes ustedes verían que este tipo de privilegios que se pueden definir de otra manera son aceptables o digamos que entran dentro de una naturalidad. Por la complejidad. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pedro? Que entonces nunca afrontamos el problema de fondo, siempre seguimos con privilegios. Si nosotros siempre vamos a hacer clasificaciones, vamos a caer en lo que siempre pasa en Latinoamérica, en este tipo de cárceles que han existido siempre, en donde hay mansiones, hay lujos, hay privilegios. ¿Por qué? Porque esto es parte del mismo desastre que este gobierno causó. No se preocuparon por crear condiciones en el sistema carcelario. O sea, los guardias de seguridad viven en condiciones peores que los reclusos. Entonces, mientras nuestros sistemas carcelarios no permitan y no garanticen una seguridad para todos. Vemos esto ahora que es una ex vicepresidenta, o cuando es alguien importante, o que tiene influencias, o que tiene un privilegio. Pero hay mucha gente inocente por delitos menores, o incluso puede haber una persona culpable pero que debe de gozar de las garantías mínimas en un centro carcelario, de no tener que ser extorsionado y no generar la misma corrupción, porque eso sabemos que existe. Entra una persona a la cárcel y lo primero que hace es tener que pagar derechos de talacha, para gozar. Para primero, que no lo maten. Para empezar. A mí me parece que hay algo importante que remarcar en este tema. La habilitación del centro preventivo en el cuartel de Matamoros es una medida temporal.
porque la ley del régimen penitenciario establece la creación de centros especializados con sectores especializados. Y aquí hay un punto toral. La ley de régimen penitenciario dice que las cárceles de máxima seguridad son para esos delitos de alto impacto social. Este es un delito de alto impacto social. Si nos vamos a lo que dice la ley del régimen penitenciario, ella debería de estar en una cárcel de alta seguridad. El problema es que, como se ha incumplido con el implementar la ley del régimen penitenciario, no tenemos ahora este tipo de centros. Pero en términos generales, ella debería estar en Santa Teresa, en el sector que tenga mejor seguridad, ya que el argumento es la protección de la vida. Julio, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía lo que se viene? Los escenarios de lo que se puede venir. Pareciera que mañana esto se cierra y... No, es muy importante. Esa es una pregunta muy adecuada en este momento porque no se le ha dado la importancia que viene el día de mañana. Mañana sabemos que se va a decidir sobre una medida sustitutiva o la prisión preventiva. Pero la audiencia de primera declaración tiene muchas decisiones importantes. Mañana se va a decidir eso en primer lugar. Luego se va a decidir el tiempo de la investigación. Esto es trascendental. Desde el punto de vista estratégico, tanto de la defensa como del Ministerio Público, tenemos que estar pendientes al tiempo que va a solicitar cada uno para la investigación. ¿Cómo puede validar eso? Si dictan prisión preventiva, el tiempo máximo de investigación son 3 meses. Por ello es que la población debe entender cuando el comisionado y el Ministerio Público han dicho teníamos que preparar nuestro caso para que esté listo cuando pedimos el arresto. Porque luego se acorta mucho porque luego se acorta el plazo. Eso pasó con la línea, recuerdo. Exacto. Que, por ejemplo, en este caso, si dan prisión preventiva, el Ministerio Público tiene solo 3 meses para preparar la acusación. Imagínense, 66,000 escuchas, armar toda la hilación. Son más de 20 procesados en este momento. Tienen que armar una teoría del caso por cada uno. Y la participación exacta de cada uno en el caso. Y tienen recursos limitados, tienen personal limitado para hacer esta acusación. Si en casos mucho más sencillos se llevan mucho más tiempo de los 8 meses que el Ministerio Público se llevó en este caso, es de felicitarlos porque no cabe duda que han hecho un esfuerzo extra. Están preparados para ese escenario. Están preparados para ese escenario. En el momento lo han dicho claramente y eso es lo que debemos ver y leer en los mensajes, en las conferencias de prensa que nos están diciendo. ¿Por qué se esperaron tanto tiempo? Ahí está la respuesta. No podían precipitarse antes porque el caso se les puede caer si no tienen una prueba. El juez, así como ligó a proceso, si le hubieran presentado un caso débil, probablemente pudo haber dictado una falta de mérito, porque si no tiene prueba, no puede tampoco un juez resolver conforme al clamor popular. Entonces, se viene mañana eso, el plazo. Estrategias de la defensa, pues va a depender mucho si le dan prisión preventiva o medida sustitutiva. Creo que si le dan una prisión preventiva, la defensa probablemente va a querer acortar el tiempo de la investigación para recortarle las posibilidades de investigación al Ministerio Público. El Ministerio Público probablemente va a querer usar los 3 meses. Luego de eso se va a decidir la fecha entonces en el que el Ministerio Público presenta la acusación. La acusación es ya la teoría de los hechos que se presenta por escrito claramente para que las personas se puedan defender. Entonces, la sindicada, en este caso la ex vicepresidenta, va a poder leer esa acusación y es la tesis sobre la que se va a defender. Y también se va a señalar mañana la audiencia de etapa intermedia, que es donde el juez, este mismo juez, va a decidir si abre a juicio o no, que ese es la otra decisión importante. Ya si se manda a juicio el proceso, va a conocer un tribunal de sentencia. El día de hoy pasaron otros 2 elementos que llamaron la atención. Uno, el hecho de que la SAT se adhiera como querellante al caso y que ellos mismos dijeran que hay indicios suficientes de que consintió y participó de este delito. Y el otro es la Procuraduría General de la Nación, que hasta ahora había estado prácticamente ausente, que también dice que va a ver qué medidas se van a implementar para que se le repare al Estado lo robado. ¿Cómo analizamos esta? La participación de la Procuraduría General de la Nación en casos donde no ha tenido tiempo para prepararse, normalmente la actitud que vamos a ver es adherirse a lo que el Ministerio Público o el querellante adhesivo esté planteando. En el sentido de que, como bien decía el licenciado, preparar la cantidad de evidencia que se tiene en este momento tiene que ser un super equipo con muchísimo tiempo, y la PGN y la SAT estoy seguro que no lo han tenido. Así que la actitud que yo creo que vamos a estar viendo en ellos va a ser participativa, de adherirse a la mayor parte de solicitudes que ha, y el otro tema de colaboración, de tratar de facilitar ciertos documentos, cierta información que ellos puedan facilitar.
Perdón, yo quisiera poner una cosa sobre la mesa que Osvaldo ha dicho en 2 ocasiones y creo que hay que reconocer. La labor del MP, CICIG MP o MP con CICIG, como queramos decirle, y el juez. Por primera vez se habla bien de un juez. Siempre se habla mal y por primera vez se habla bien de un juez. Yo creo que hay que tomar ese discurso porque la justicia está satisfaciendo las expectativas ciudadanas. Siempre se ha hablado mal del Ministerio Público. Por primera vez la Fiscalía es heroína. Nos queda poco tiempo, pero en 30 segundos cada uno hacer una valoración de eso desde la perspectiva de que ustedes son juristas jóvenes. ¿Cómo ven a ese profesional, ese juez, desde su percepción? Bueno, fue bien visto que el juez pudiera ser sometido a esa auditoría social. Eso creo que lo hablábamos hace un ratito. Es muy probable que sea bueno tener un canal de televisión en el organismo judicial donde transmite casos, donde transmite esas audiencias por educación popular, por fiscalización y por auditoría social. Porque ahí vamos a encontrar a los jueces buenos y ahí vamos a reflejar lo que les está motivando a resolver de una u otra forma. Y los vamos a obligar a resolver como el juez hizo hoy, 2 horas para estar argumentando la resolución. Y con el tema de la fiscalía, yo creo que estamos viendo una fiscalía prudente. Me pareció muy atinado lo que decía la fiscal a algunos otros medios de comunicación cuando decía, bueno, no estamos partiendo de suposiciones, nos dio muchísima pena, pero cuando aparece cualquier persona indiciada en un proceso, no nos tiembla la mano para firmar porque tenemos que aplicar justicia. Y su mayor presión, dice, es la Constitución. Creo que son mensajes muy contundentes y muy valiosos. Bueno, en cuanto a CICIG, yo creo que la CICIG de Iván Velázquez es una CICIG muy diferente de la que habíamos estado acostumbrados en otras administraciones. Le ha dado preponderancia y le ha dado para lo que fue constituida, para fortalecer las instituciones, especialmente el Ministerio Público, que se ha visto fortalecido y en este caso pues ha hecho pública su buena labor. Hay muchísimos casos en los que el Ministerio Público ha participado y investigado bien. Bueno, señores, muchísimas gracias. Creo que ha quedado clara la postura de lo que puede pasar y de lo que ha pasado y destacar la labor del Ministerio Público y de los jueces, como bien decía Osvaldo y Julio certificaba. Hay que hacerlo más a menudo, hacerlo público. La auditoría social queda contenta cuando ve evidentemente lo que ocurre. Muchas gracias a ambos. Nos vamos a ir con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval a ver qué se ha dicho en las redes. Juan Carlos. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Nos plantean a través de las mismas. Ceci, Guate en totalidad debería de adherirse, pues nos robaron a un sector, no le robaron a un sector, sí que no, que nos robaron a toda una nación. Yani nos plantea ¿quién habló? Un juez honesto en Guatemala. Nos plantea Ragazzo, el Ministerio de Gobernación debe proteger a los periodistas y no a Valdetti. Carmen, esas mismas condiciones dan lugar a la corrupción. Después no nos quejemos si los guardias se vuelven cómplices en crímenes y mágicamente Matamoros también se volvió reclusorio de mujeres, es lo que nos dice el señor Kotzajay. Son parte de los mensajes que tenemos. Una segunda entrevista al regresar de la pausa acá a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Gracias por continuar con nosotros acá en el segmento de entrevistas de a las 8:45. Como usted bien sabe, en los últimos días varios ministros y otros funcionarios públicos han presentado su renuncia al presidente justamente por estas acusaciones tan serias que se han hecho en su contra. El día de hoy se han realizado ya las primeras juramentaciones de nuevos funcionarios, entre ellos el nuevo ministro del Ministerio de Salud, de Educación y también el nuevo comisionado para la competitividad. Para hablar un poco sobre estos temas, sobre los efectos de estas renuncias masivas de funcionarios y así como sobre los efectos específicamente sobre las finanzas públicas y la economía del país, hemos invitado esta noche a Miguel Castillo, quien es profesor universitario de la Universidad Francisco Marroquín, y al licenciado Eric Coyoy, quien es ex ministro de Economía y ex viceministro de Finanzas. Y don Pedro, ¿tiene usted la palabra? Pues muy bien, señor Coyoy, yo creo que hay que entrar en lo que no se ha hablado nada este año, la economía y la finanza. Una SAT cuanto menos medio tambaleante,
un ministro de Finanzas y uno de Economía que han dimitido y unas finanzas públicas prácticamente poco abordadas. El agujero que había, no se ha pedido crédito ni cosas similares. Al final lo importante es que llegue el dinero a final de mes y parece que no llega. ¿Cómo se puede ver este panorama en el caso más agradable y en el caso más desagradable? O en el mejor de los casos y en el peor. Bueno, es un panorama bastante complicado. Sabemos que desde 2013 ha habido una amplia brecha de ingresos entre lo del presupuesto y lo realmente percibido por la SAT. Ahora sabemos que lo recaudado sí era más, ¿verdad? Pero se iba para otro lado. El problema es severo, es una deuda acumulada por 3 años consecutivos con una brecha importante. Para este año ya se admitió por parte de Finanzas que será similar la brecha a la de los años pasados. Así es que el gobierno que tome posesión en 2016 definitivamente encontrará un panorama muy complicado, no solo sin recursos en caja para iniciar el año, sino además con una deuda flotante muy importante por todos los compromisos de gasto que esta administración dejará sin pagar, precisamente por esa carencia de ingresos. Además, con la complicación de que pues no hay idea ahora si habrá o no presupuesto aprobado, con lo que eso implicará para el financiamiento del déficit fiscal, que ya sabemos que habrá. En este caso, este ministerio es especialmente una brasa caliente para cualquiera que sea nombrado. ¿Cree usted que la posibilidad de que sucediera lo mismo que el Ministerio de Salud, en donde los viceministros también renuncian, podría ser un escenario probable? Bueno, en el caso de Finanzas, ya un medio de comunicación al día de hoy hizo circular la noticia que también los viceministros, los dos que quedaban, porque ya uno ya había renunciado la semana pasada, también presentaron su renuncia. Así es que es poco probable que ellos puedan quedar al frente de la entidad por esta situación de que ya presentaron su renuncia, y habrá que ver qué cartas tiene bajo la manga el presidente para nombrar a alguien de su confianza que le pueda ayudar a administrar esta situación en estos meses que quedan. Lo más importante será la presentación del proyecto de presupuesto, que debe hacerse la próxima semana. Literalmente no sabemos quién llegará a presentarlo o si solo lo enviarán. Sobre todo que lo conozca, porque no se trata nada más de dejar un presupuesto y tener que presentarlo uno sin tener idea, la menor idea de cómo quedó distribuido las distintas líneas presupuestarias y cómo están realmente las finanzas del Estado. ¿Qué opina, licenciado Castillo? Yo creo que hay un aspecto muy importante y que esta situación echa al traste, digamos, ciertos procesos de participación ciudadana que se dan en la elaboración del presupuesto de la nación, digamos, a través del sistema de consejos de desarrollo, que no es que funcione óptimamente, pero en alguna medida los ciudadanos participan planteando demandas y todo eso. Y al llegar a este punto nos damos cuenta que todo ese ejercicio y todo ese esfuerzo, que también es de muchas instituciones, se echa al traste, que simplemente muy probablemente todo lo que salga del Congreso será una cuestión, digamos, que no tome en cuenta todos esos requerimientos, esos planteamientos de los ciudadanos. A la larga es un ejercicio de participación ciudadana que se echa por la borda y que obviamente otra vez volvemos a situaciones donde las decisiones terminarán siendo de cúpula y quizás de los tecnócratas, si fuera el caso, ¿no? A mí me gustaría comparar esto con una cocina donde, quitando al cocinero, se ha ido el pinche, el que trae los tomates, el que parte la carne, el que enciende el fogón. Usted que ha estado en el gobierno, y tú, Miguel, que bueno, te dedicas a estudiar temas de gobernabilidad y función pública y tal, ¿cómo se sale de una situación tan compleja? Yo no sé si ha habido en la historia reciente, bueno, no en la reciente, incluso en la historia de la dictadura ha habido una situación tan difícil, similar como esta. Pues la situación es doblemente complicada, porque no solo no está el personal de la cocina, sino no están los ingredientes para cocinar. O sea, eso le pone todavía, nos deja hasta sin literalmente condimentos. Se robaron la olla. Y nunca mejor dicho. Es decir, ya ni siquiera la rasparon, es que nos dejaron sin olla. O sea, ¿qué va a ir a administrar el que llegue? Si lo que va a encontrar es deuda flotante, compromisos pendientes de pago de quién sabe qué, una Contraloría que no contribuye a esclarecer la situación de las finanzas porque no se pronuncia, y una administración tributaria colapsada. O sea, eso no se resuelve con un cambio técnico a nivel de ministro y viceministros. El que llegue ahí tendrá que llegar con un fuerte apoyo político y mucha capacidad para echar a andar procesos nuevos. Literalmente hay que reconstruir esas instituciones. No sabemos qué pasa con el registro de las cuentas oficiales del gasto.
O sea, hoy, por ejemplo, se reportaba que el sistema de contabilidad de gobierno estuvo fuera de línea, cosa que casi ya no pasaba. Y eso se ve con sospecha. Definitivamente llama la atención que el día que el ministro y los viceministros anuncian su renuncia, el sistema sale de línea, o sea, no está disponible para operar las transacciones de gasto. Eso es un hecho. Es decir, no se pueden hacer pagos. Para que poder explicar a nuestro público televidente qué significa eso, poderles traducir. Es el hecho de que no se pueden realizar pagos y no se pueden registrar gastos. Eso en la vida formal, pero en la práctica, en la realidad, no sabemos qué realmente está pasando, ¿verdad? Pero ese es el problema mayor, de que no solo nombrar un relevo, sino además, pues, con la capacidad suficiente para ir a reconstruir esas entidades. Y eso creo yo que es algo muy complejo que tendrá que ser labor de la nueva administración. Difícilmente este presidente, con las circunstancias en que está, va a tener capacidades mínimas para movilizar apoyos en ese sentido. Yo quiero tirar una pregunta sobre la mesa de estas que sirven para hacer la digestión de quienes ya han cenado. En una situación tan crítica, creo que la situación, aunque la hemos tomado un poco, hemos hecho un símil de broma, estamos de acuerdo que es una situación crítica, caótica incluso si se llegara a analizar pues esta salida o la pérdida del control de gastos. ¿Es bueno que dimita el presidente? Es decir, sabemos que con el presidente estamos mal, eso ya creo que más claro imposible. La pregunta, ¿y sin presidente estaríamos mucho peor? Porque si estamos caóticos y el cocinero se va, pues ya no queda ni el de gorro. Yo sé que es una pregunta compleja, pero hay que verlo también en términos de dilema, ¿verdad? Para entender estos dilemas que se nos están poniendo. Lo que pasa es que también los comensales guatemaltecos se han acostumbrado a que si no está quien sirva la comida, pues ellos mismos se la hacen. Y la sociedad guatemalteca creo que a la larga tiene una enorme capacidad para sobreponerse a estas situaciones, y en la vida real, digamos, esté el presidente o no, estén los diputados caminamos o no, como por inercia. Caminamos por inercia, los ciudadanos salen a trabajar todos los días, hacen sus actividades y bien que mal se desempeñan. Claro, a la larga el impacto de que el Estado no esté es importante, ¿no? Pero en general diría, para la cotidianidad de los guatemaltecos las cosas siguen siendo de igual manera. Creo que hay otro punto que es realmente, digamos, y aquí yo llamaría a los que se están haciendo cargo de los ministerios. Es una irresponsabilidad. No sé si el objetivo es simplemente que después en sus currículum puedan poner que por lo menos por un día fueron ministros de Estado y cuestiones de ese tipo, pero es que no tiene sentido, es una irresponsabilidad. Pero quedan pagas muchas veces, o quedan privilegios, ¿no? Y ese es el punto, cuando hablaba justamente el licenciado Coyoy de que ¿dónde encontrar una persona capaz o qué podría motivar a alguien a tomar una brasa de esta naturaleza? Algo llama la atención hoy de los nombramientos, y fue la juramentación de Asisclo Valladares Urruela, quien es jefe de Relaciones Corporativas de Tigo y presidente de la Gremial de Empresas de Telefonía, juramentado como el nuevo comisionado para la competitividad, cuando se sabe que esta empresa fue de las principales impulsoras de esa ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, supuestamente para controlar las llamadas en los centros penitenciarios del país, pero que finalmente se convirtió en una serie de privilegios para los mismos de siempre. Es decir, es contradictorio pero puedes hacer que una se lectura. ponga ahora alguien a favor de la competitividad o a liderar el tema de la competitividad cuando esta legislación es lo menos competitiva posible. Es decir, lo afortunado esto es que empezamos a ver los guatemaltecos a visibilizar ciertas cuestiones que se dan siempre ahí. Obviamente hay intereses, ¿verdad?, que se tienen que defender de cualquier manera, que han estado siempre presentes, muy ligados al gobierno. En este caso podemos hablar de las telefónicas y de una en particular, ¿verdad?, cuya defensa de sus intereses es más importante que los intereses nacionales, y ellos mismos, me imagino que en una situación de crisis prefieren asumir la responsabilidad, digamos, de su propia defensa y tomarlo. Pero de su propia defensa, obviamente, como una agenda personal. Pero tú también puedes pensar mal, digamos, y habrá ministerios, digamos, como salud, que yo no creo que, digamos, se pueda iniciar una política pública o nada. Se ve bien que el licenciado Sica haya asumido, tenía trayectoria, en el caso de salud, obviamente, yo creo que el objetivo es tapar, es decir, o estar quemando papeles para destruir pruebas de situaciones que se vayan a dar, o terminar con los últimos negocios que quizás todavía tienen a medias. Realmente ahí sí hay una situación verdaderamente complicada. En todo caso, es malísima las señales que se trasladan desde el Ejecutivo, irresponsabilidad de quienes la asumen, porque creo que están, al hacerlo, tienen un compromiso con Guatemala muy delicado, digamos, que ojalá y sepan
sepan salir de él, pero y del presidente obviamente, digamos, una situación, digamos, creo que sigue en su berrinche. Yo creo que en última instancia debe haber esperado unos días más antes de nombrar, ¿verdad? Porque en última instancia los ministros son responsables políticos, los técnicos están abajo y hacen sus tareas, ¿verdad? Quiere trasladar una sensación de normalidad que no existe, ¿verdad? Y que es imposible que exista en las actuales circunstancias. Es decir, sigue con la terquedad, obviamente, de que el rumbo es, digamos, volver a la situación, que él está en control de la situación, y sabemos positivamente que eso no es así y que probablemente en unos días pueda estar fuera, ¿no? Señor, con una ley de servicio civil, es decir, con una burocracia, que es lo que se está pidiendo en el país desde tiempo, por lo menos hasta un nivel, técnicos que obviamente hacen su trabajo y les da igual, este tipo de problemas se reducen sustantivamente a no tenerla como aquí, que prácticamente todo el mundo está en renglón o 011 o 0, en fin, contratos parciales y la gente está temerosa. ¿Una ley de servicio civil habría reducido sustancialmente estos riesgos? Definitivamente es una ley indispensable para propiciar transparencia y eficiencia en el sector público. Actualmente el sistema es totalmente perverso en todos sentidos. Si es personal por contrato, sabemos que tiene que pagar comisiones a quien lo contrata. Si es personal permanente, sabemos que se organiza en un sindicato y se dedica a buscar prebendas y a componendas en lugar de pensar en la prestación de servicios. Definitivamente es indispensable una ley. Ojalá algún día, no creo que en esta legislatura y tal vez tampoco en la próxima, pero pronto podamos pasar a una discusión seria al respecto de cómo legislar para asegurar que la prestación de servicios públicos sea realmente una labor pues dignificante y no para buscar enriquecimiento ilícito como es hasta ahora. Yo tengo una última pregunta de otro tema sensible y es Segeplan. La secretaria de Segeplan también sale. Segeplan tiene un rol fundamental en los últimos años de gobierno, al final de cada año creo yo, porque es quien tiene que elaborar todo el informe de labores y también es el ente coordinador del plan de transición. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente no habrá transición, obviamente yo creo que no existe ni interés ni condiciones para poder hacer una transición. Creo que quedará supeditado a la voluntad de algunos funcionarios que quieran dejar algún papel, ¿verdad?, indicando cómo dejan la situación de técnica y financiera, pero obviamente el tema de la transición creo que literalmente se acabó acá, digamos, y el nuevo tendrá que empezar sin dinero, sin brújula y literalmente sin nada. Muy bien, Eric Coyoy, es ministro de Finanzas, y Miguel Castillo, profesor y analista político, muchísimas gracias. Creo que hay que rescatar de todo esto que ha sido muy valioso la conclusión de que una crisis es una oportunidad. Como bien ha dicho el señor Coyoy, si tuviéramos una ley de servicio civil, esto no repercutiría de la manera que pareciera que tristemente vamos a tener que pagar, y como también afirma Miguel Castillo, si hasta cierto nivel hubiese un profesionalismo y los políticos, a partir de una determinada línea, cambiaran, pues prescindiríamos de ellos, como ahora se quiere, pero quería la burocracia sustentando prácticamente el sistema que ahora se tambalea. Doña Carmen, pues poco más, nos vamos a Deporte Directo. Nos vamos, claro que sí. Pues muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias a ustedes, a Carmen Ortiz por estar con nosotros, y ahora sí, nos vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, pero directamente a Deportes. Tengan feliz noche. Este segmento fue